tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Hasta el Hueso. Ahora sí, programa número 95 a través de Canal 2, en Asuntos Públicos, YouTube, Antel TV, donde sea que nos miren. Bienvenidos a esta nueva entrega donde hay dos asuntos que están dominando la agenda de alguna manera. El comienzo del nuevo gobierno, las elecciones departamentales que están allí nomás a la vuelta de la esquina. Vamos a estar conversando con Ernesto Murro al respecto aquí en Hasta el Hueso. Y además nos vamos a estar centrando en la polémica que envolvió esta semana a los fiscales de nuestro país y sobre todo algunos ataques que han recibido del poder político. Vamos a estar profundizando sobre eso en un ratito nada más aquí en Hasta el Hueso. Antes de meternos en la primera entrevista, en el primer contenido que tenemos para compartir con ustedes, les reiteramos que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram, Hasta el Hueso UI. Hasta el Hueso UI. Nos buscan en Instagram, interactuamos por esa vía, compartimos contenido, parte de las entrevistas y obviamente también los invitamos a que ingresen al sitio YouTube de Canal 2 de San Carlos para poder seguir nuestros contenidos durante toda la semana. Si es que no lo pueden ver en vivo y en directo o en las repeticiones, los pueden encontrar allí. Sin mucho tiempo para perder, ya mismo con Ernesto Murro, una de las figuras más destacadas de los primeros 15 años del gobierno del Frente Amplio, un habitante ahora del departamento de Maldonado. Con Ernesto Murro, Hasta el Hueso. Tal como les decíamos en la presentación de nuestro programa, es un placer reencontrarnos con Ernesto Murro. Ernesto Murro, la verdad que yo ya perdí la cuenta la cantidad de veces que lo entrevisté, pero me acuerdo de una de las primeras entrevistas. Yo estaba en la red todavía y el gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno del Frente Amplio, casi que recién se había impuesto, estaba todo el tema de la reforma tributaria y Ernesto Murro tuvo la gentileza de ir a visitarnos, por lo cual fue casi, yo podría decir, de mis primeros entrevistados. Ernesto, ¿cómo estás? Un gran gusto, Nicolás, la misma alegría, la misma satisfacción. Muchísimas gracias realmente por esta oportunidad de intercambiar información y puntos de vista y bueno, y realmente es un honor estar acá contigo y con la teleaudiencia. Ya pasaron unos cuantos años de aquí. Sí, sí. 2006 era, ¿no? La reforma empezó a regir 2006. Brevemente. Yo entré al BPS como director por los trabajadores, sí, representación de los trabajadores en 1992. No me quiero hacer el joven, pero yo ahí no trabajaba de periodista todavía. Antes había trabajado, que para mí fue, después de la cana en la dictadura, fue otra experiencia muy importante, 15 años en San Miguel Río de la Plata, una importante fábrica de madera que había en aquellos tiempos, como obrero en San Miguel de la Plata, y bueno, ahí tuve el honor de que el PIT-CNT me designara como primer director por los trabajadores. Y bueno, y después tuve el honor de que, siendo un frente amplista independiente, Tabaré Vázquez me designara para presidir el BPS en 2005, Mujica me designara para presidir el BPS en 2010, y Tabaré Vázquez me designara como ministro de Trabajo y Seguridad Social en 2015. Y luego también el honor de representar al Frente Amplio en la Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social que funcionó hasta el 2022. Y eso que tú planteás, la red del interior, ¿no? Sí. Que llegamos a tener un programa incluso allí. Es verdad. Llegamos a tener un programa en la red. Y bueno, y ahí se da una cosa que es de las cosas de las cuales siento satisfacción, porque eso tú mencionabas de la reforma tributaria. Sí. Uruguay y el BPS, no he encontrado, he buscado y no he encontrado, le he pedido a otros técnicos, un antecedente en el mundo donde existe un organismo de seguridad social, como es el BPS, que recaude impuesto a la renta a las personas, el IRPF. El BPS es el principal recaudador de impuesto a la renta de los trabajadores, trabajadoras y jubilados y pensionistas. Y esa fue una cosa que además tuvo su trascendencia, porque cuando hablamos con el querido, lamentablemente fallecido, compañero contador Danilo Astori, me dice, ¿qué podemos hacer por la reforma tributaria? Y digo, Danilo, lo que quieras. ¿Y dice, recaudar? Sí. El BPS tiene la mayor base de datos de personas del país y de empresas. Y lo hicimos. Y el BPS lo sigue haciendo. Entonces, recauda los aportes de la Seguridad Social.
recauda los aportes para el seguro de salud, el FONASA. Recauda el impuesto a la renta personal de trabajadores, trabajadoras, jubilados y pensionistas. Bueno, eso motivó, por ejemplo, la renuncia del contador Saindestad, que dirigía la DGI, renunció porque él no estaba de acuerdo con que el BPS participara de este proceso. Y bueno, y esa fue una de las grandes cosas que pudimos hacer con el querido Daniel Astorga. Ya no vamos a meter en otros temas de coyuntura, vos además estás afincado aquí en Maldonado, pero esta semana se está hablando mucho acerca de, bueno, qué características debería tener la convocatoria del diálogo social del gobierno, si es necesario, si van a ir, si no van a ir. Se pronunció el sector empresarial, estamos dispuestos a ir, pero no podemos tocar nada porque la voluntad popular. ¿Tu visión acerca de cómo debería ser ese diálogo social? Porque ya hubo diálogo social en gobierno del Frente Amplio. Sí, particularmente, en muchas instancias, para muchas reformas, pero particularmente en 2008 y en 2013. En 2008 produce la reforma que flexibiliza el acceso a las jubilaciones y pensiones. Por ejemplo, recordemos que entre 1996 y 2008 se exigían 35 años de trabajo para jubilarse, lo cual era un caso casi único en el mundo. Hubo mucha gente que se murió entre 1996 y 2008 sin poder jubilarse. Tanto es así que la actual reforma que aprobó el gobierno que se acaba de ir en 2023 mantuvo los 30 años. Sí, no volvió a los 35. No volvió a los 35, pero hubo mucha gente que entre el 96 y el 2008 se murió sin poder llegar a los 35, que era un disparate. Además de eso agregamos el año de trabajo por hijo a las mujeres trabajadoras, a las madres. Eso ha permitido que solo por ese dato, por ese derecho, unas 50.000 mujeres pudieran jubilarse, que es una cantidad muy importante de mujeres. Por primera vez las mujeres pasaron a ser más jubiladas que los hombres. Bueno, eso fue producto de un diálogo muy intenso que hubo en 2008. Después hay otro periodo de diálogo en 2013, que ahí, por ejemplo, surgen otras iniciativas como lo que significa la licencia por maternidad y por paternidad y el medio horario de trabajo para el recién nacido hasta los 6 meses. Lo que fueron las reformas de asignaciones familiares, la reforma de seguro de paro, la reforma de la caja notarial, que con un directorio mayoritariamente, si bien son directores sociales, pero votantes del Partido Nacional, con ese directorio logramos un acuerdo, siendo nosotros ministros, para la reforma de la caja notarial, que hasta hoy se mantiene y que ha permitido que la caja notarial, por ejemplo, tenga 3 años de plazo para meterse o no meterse en la reforma general que aprobó el gobierno saliente en 2023. Hicimos la reforma que pudimos hacer de caja militar con los votos que conseguimos y con las transacciones que tuvimos que hacer. Hicimos la reforma de caja policial. Entonces, una serie de cosas que fueron siempre productos de diálogos. Y yo creo que ahí, Nicolás, hay 2 documentos fundamentales que son la base, en mi opinión, del diálogo. Y que con esas bases el diálogo podría iniciarse en breve, que son una resolución unánime del 14 de octubre del 2023 del Plenario Nacional del Frente Amplio. El Plenario Nacional del Frente Amplio es un organismo del cual participan como 200 personas, más o menos la mitad son de los grupos políticos y la otra mitad representan los comités de base, y aprobó por unanimidad cómo debe ser el diálogo y cuáles son los contenidos que un eventual gobierno del Frente Amplio, ahora el gobierno del Frente Amplio desde hace 20 días, debe llevar adelante, o sea, cuáles son las propuestas que el Frente Amplio debe llevar adelante. Y eso se aprobó por unanimidad. Y no solo se aprobó por unanimidad en el Plenario Nacional del Frente Amplio, sino que luego en el Congreso del Frente Amplio, el Congreso de diciembre del 23, expresamente el Congreso ratifica, confirma también por unanimidad esa resolución. O sea que yo creo que las bases para el diálogo nacional están tanto en cómo debe ser, o sea, el método, quiénes participarían, cómo se organizaría, cómo se haría,
y los contenidos que el Frente Amplio va a proponer en ese diálogo. Y te hago la consulta técnica, apelando a tu experiencia y tu conocimiento. Volver a la edad de jubilación a los 60, que me consta está comprendido en esos lineamientos, ¿es un agujero grande económico para el país? El programa del Frente Amplio, la resolución esta que hacía referencia de octubre del 23 y el programa aprobado en el Congreso de diciembre del 23 dicen generar las condiciones para jubilarse a los 60 años sin perjuicio de estimular que la gente pueda jubilarse después. El tema de la edad, Nicolás, es un tema que hay que analizarlo con mucho detalle. Trataré de explicarlo. Por ejemplo, cuando hicimos la comisión de expertos que participamos, tuve el honor de ser uno de los 3 delegados del Frente Amplio de la comisión de expertos, vino una delegación de Suecia al Uruguay. Conversamos con ellos. Entonces, ¿qué pasa en Suecia? Edad legal de jubilación, la edad legal 68. Y yo, pucha, 68. Sí, pero edad promedio, a la edad promedio a la cual realmente la gente se jubila, 61. ¿Desde cuándo se puede jubilar la gente? Desde los 58. Entonces no hay que ver solo la edad legal. En Uruguay, la edad legal, si se mantiene la actual ley aprobada en mayo del 2023, la gente a partir del 2033 empieza a aumentar la edad para jubilarse a los 65. La gente que se jubile hasta diciembre del 32 se jubila con 60 años. Pero en general la gente en Uruguay, la edad real promedio es 63, o sea, la edad real promedio, real, que se jubila la gente en Uruguay está 2 años por encima de la edad promedio real de Suecia, aunque Suecia tenga una edad por ley de 68. Entonces, hay que ir viendo cómo se hacen jugar otros factores, qué estímulos hay, qué posibilidades de trabajo le damos a la gente. Por ejemplo, yo he criticado públicamente que se hizo una gran campaña por parte del gobierno, incluso una gran campaña previo a las elecciones, esto se puede probar en los medios de comunicación, propagandeando la posibilidad que apoyamos, porque el Frente Amplio apoyó eso, es más, el Frente Amplio fue el iniciador de eso, que es que determinadas personas jubiladas puedan trabajar. Parecía que la ley de reforma de mayo del 2023, lo único que proponía era que la gente jubilada pudiera trabajar. Bueno, al día de hoy hay solamente 4.000 personas. La publicidad tuvo poco rendimiento. Se gastaron miles y miles de dólares y hay solo 4.000 personas jubiladas trabajando. ¿Y eso por qué? Bueno, porque hay que buscar otros estímulos, otras formas de promover estas cosas. ¿Está bien? Entonces, digo esto porque ese es un dato oficial. Estoy usando siempre números oficiales, sí, claro. Yo diría del gobierno saliente incluso. Ernesto, y lo último sobre... La verdad yo pensé que eras un número puesto para estar en el BPS, no sé si como presidente, pero habida cuenta de tus 15 años de experiencia. ¿Te jugó en contra el posicionamiento a favor de la papeleta, de todo lo que pasó con el plebiscito? ¿Por qué no estás hoy en el BPS? A ver, yo no apoyé el plebiscito. O sea, lo que hice fue hacer informes escritos con mi firma. Esos informes fueron al Frente Amplio, formalmente. Algunos incluso fueron publicados en la página web oficial del Frente Amplio. Mantuve muy buenas relaciones que mantengo hasta hoy y de la cual me satisfago con ambas partes, con los impulsores del plebiscito y con quienes estaban en contra del plebiscito. Pero yo ni firmé ni voté el plebiscito. ¿No votaste el plebiscito? No, ni lo firmé ni lo voté. Porque una cosa son los objetivos que se buscaban, los objetivos en una cosa, y otra cosa es cómo fue redactada la papeleta.
hecho sobre el cual advertimos. Entonces, lo que yo creo que hoy tenemos un gobierno, yo soy frente amplista desde 1971, desde mi querido comité de bases de Balneario Salinas, donde hoy tenemos ni más ni menos que un presidente, que ayudamos a fundar en 1971, siendo muy jóvenes. Moriré frente amplista. El Frente Amplio es un ejemplo en el mundo. La ciudadanía eligió este gobierno y este gobierno ha tomado determinadas decisiones. Yo creo que voy a seguir siendo un enamorado de la Seguridad Social y del BPS. Si algún ministro, como ha sucedido, me ha consultado, le he respondido. Opiniones verbales, opiniones escritas, en reuniones. Estoy dispuesto a colaborar gratuitamente, lo estoy haciendo. Estoy dispuesto a ayudar como estoy ayudando acá en Maldonado, donde estoy viviendo hace 5 años, aprendiendo de Maldonado, porque hace solo 5 años que vivo acá, si bien hace allí por la zona del Cerro de los Burros, y ayudando porque entiendo que es una obligación moral. En 30 segundos, porque tenemos que ir a la pausa y después quiero hablar de justamente tu actividad política en Maldonado. ¿Es que no te sentís identificado con el rumbo que crees va a tomar el BPS, que crees que había que volver más a un escenario 2019? Yo creo que hay el presidente de la República, y esto también lo he señalado públicamente, la ciudadanía eligió, y los que luchamos por la democracia, los que sufrimos la dictadura, los que aprendimos en dictadura, como en mi caso, la importancia de la democracia y de defender las instituciones, tenemos que ser sumamente respetuosos de la decisión ciudadana. La decisión ciudadana fue que el Frente Amplio fuera mayoría en el Uruguay. La decisión ciudadana fue que dentro del Frente Amplio hubiera determinadas mayorías. Yo, por ejemplo, el 5 de diciembre hice unas declaraciones donde planteé que es necesario que el Frente Amplio, son opiniones personales, retome ciertos equilibrios como tuvo siempre. Y creo que en ese camino hay que transitar. Creo que hay un legítimo predominio de determinados sectores en el Frente Amplio a nivel político y a nivel económico. Eso es así, yo lo respeto, y ese es el gobierno que tenemos y el gobierno que voy a ayudar si se me solicita y voy a defender. Pero creo que el Frente Amplio debe tender a ciertos equilibrios que es necesario. Por ejemplo, se está hablando mucho de la situación fiscal o de la situación económica que recibimos. Bueno, esta situación fiscal o situación económica que recibimos, es cierto, mañana Donald Trump en Estados Nos se le antoja ponernos un impuesto a la soja, o un impuesto a la carne, o un impuesto a los vinos que portamos, y nos golpea duro. Y estas locuras pueden pasar en cualquier momento, porque bueno, eso es lo que decidió Estados Unidos. Pero no se puede comparar la situación actual económica y fiscal con la que teníamos en 2005, cuando nosotros asumimos en 2005 con Tabaré. Tabaré nos dijo: el 1 de abril arranca el plan de emergencia. Y el 1 de abril arrancó el plan de emergencia. Yo asumí como presidente del BPS el 29 de marzo, 2 días antes. Pero tuvimos, en primer lugar, una excelente transición del gobierno de Jorge Valle, que nos permitió prepararnos para eso, y preparar todo el equipo para llevar adelante, porque ¿qué? Teníamos 40% de pobreza en el Uruguay, 40% de pobreza. Hoy la pobreza está en el 10%. Teníamos 40% de informalidad en el Uruguay. Hoy la informalidad ronda el 20%. Dentro de las cosas que señalamos, o sea, el gobierno de la calle Pou más o menos mantuvo los niveles de pobreza y más o menos mantuvo los niveles de informalidad. Eso no se agravó. Ahora, la situación que teníamos en 2005, esa sí que era brava. Y había que meterle diente enseguida. Desde 1992, cuando asumimos en 2005, no había consejo de salario, no había negociación colectiva, hubo que reimplantar todo de nuevo, de cero.
Hacía 13 años que no había negociación colectiva, la gente había perdido. Pero, y en 15 segundos, ¿qué es lo que te molesta cuando se dice por parte de, no sé, las actuales autoridades del Ministerio de Economía, del escenario fiscal, de las restricciones? ¿Eso es lo que no aceptás? No es que no lo acepte. Que no lo aceptás. Esta es la realidad. Yo lo que digo es que a veces tenemos que ver, porque circunstancias como estas ya vivimos, por lo menos como viejos ya vivimos, ¿ah? Que hay dificultades, hay dificultades. Que hay dificultades, hay dificultades. Esto que nos enteramos de que se le debía al ferrocarril central, al ferrocarril que va de Montevideo a Paso de los Toros, eso es una barbaridad. Y eso no lo dice el Frente Amplio, lo dice la empresa contratada por el ferrocarril, empresa que se sabe, lo saben ustedes los periodistas, el principal de esa empresa casi es candidato de la coalición republicana, de la alianza entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, casi es candidato a intendente de Montevideo. Bueno, esa persona denuncia públicamente que el gobierno no le pagó el ferrocarril. Entonces, bueno, esas cosas pesan. Pesa lo que pueda, las locuras que pueda hacer Donald Trump en cualquier momento. ¿Está bien? Entonces, esas cosas son ciertas. Ahora, no exageremos, porque si no parecería como que no se puede hacer nada. Yo respeto la decisión que ha tomado mi gobierno que defiendo y respaldo. Pues llevamos 20 días de gobierno y, por ejemplo, a mí me gustaría saber, Nicolás, hay un compromiso que asumió Yamandu Orsi y que va a cumplir, que es devolverle a los jubilados y pensionistas que cobran las mínimas, que son 150.000 personas, ni más ni menos. Yamandu se comprometió en el debate con Álvaro Delgado a devolverles los 3% que injustamente, infamemente, se le habían descontado a las jubilaciones mínimas en los gobiernos de la calle Pou. Estoy deseando que salga el anuncio de cuándo se va a empezar a hacer eso. Yo creo que ese tipo de cosas yo respeto, porque hay una planificación que dice no hagamos todavía anuncios, conozcamos bien la realidad del gobierno. Todo indica que ha habido algunas dificultades en tener información adecuada de los ministerios y organismos salientes. Yo destacaba recién, por ejemplo, esto no nos pasó con el gobierno de Jorge Valle. Por ejemplo, en el BPS yo mantuve durante 3 meses a la gerenta general del BPS, que era del gobierno de Valle y militante de Valle, la mantuve 3 meses porque era imprescindible para que pudiéramos llevar adelante el plan de emergencia. ¿Está bien? Que lo llevamos adelante. El primer día del plan de emergencia, 10.000 personas por día entraban al BPS a solicitar esa ayuda que se necesitaba para la inmensa pobreza que había en Uruguay. Fue otra forma de gobernar. Yo confío en esta forma de gobernar, esperemos los anuncios y esperemos que los compromisos, como dijo Yamandu, sabremos cumplir. Pausa y nos metemos en la realidad de Maldonado. Un gran gusto. Ya venimos con más.